8:32, esto es Arriba España, esto es M80. Tenemos aquí en el estudio a Jorge Alcalde La Granja. A la hora de estudiar asignaturas de ciencias, se da siempre más importancia al qué que al quién. Por ejemplo, podemos decir de memoria el teorema de Arquímedes. Y se tiran de espaldas por aquello el principio de Arquímedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Pero, ¿qué sabemos del propio Arquímedes, el del teorema? Este es el planteamiento que nos hace el escritor y divulgador científico Jorge Alcalde en su último libro... La Granja. Que vale. del segundo se llama La Granja, que la madre también... También pinta, claro que sí. En su último libro, que quede claro el título, Arquímedes, el del teorema. Una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo. En sus páginas nos descubre cómo eran en realidad personajes como Marie Curie, Newton, Tesla, Darwin y así hasta 17. Bueno, dices en la introducción que estamos ante un libro de ciencia diferente. Jorge Alcalde, La Granja, buenos días. Muy buenos días, sí, diferente. Por ejemplo, no vais a encontrar ninguna fórmula matemática, ningún número en todo el libro, pues si eso. es de ciencia. Pues no. Bueno, porque lo que hacemos es hablar de las personas que han hecho la ciencia, de cómo eran, de lo que sufrieron, de a quién amaron, de a quién odiaron. Si eran buenas personas, malas, porque hay de todo. Hay villanos, hay héroes. Claro. Si fueron a la guerra, bueno, pues todo eso se desgrana. Hay 17 historias. Y de todas ellas, que son personajes todos conocidísimos, por lo menos sus nombres, ¿con cuál te quedas? ¿Como historia curiosa o como...? Bueno, como historia humana, como historia dramática, tremenda, la de Max Planck, el padre de la física cuántica, que yo digo que es el científico más triste de la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, padeció en la Alemania nazi graves dramas. A su hijo lo mataron los nazis acusándole falsamente de haber intentado un complot para asesinar a Hitler, y él vivió toda su vida con la duda de si podía haber hecho algo para salvar a su hijo y a su familia. Siempre pensó que había sido demasiado pusilánime, demasiado cobarde, y aprovechando su fama, porque era un hombre muy famoso, haber podido influir en el destino de su familia. No lo logró. La historia termina con un encuentro en medio de la selva negra en Alemania, ya acabándose la guerra mundial, entre un soldado americano y un anciano Max Planck con su mujer, empobrecidos, que estaban huyendo. El soldado americano era Kuiper, el físico que después descubrió el cinturón de asteroides de Kuiper. Así que imagínate esa historia en el jeep huyendo de los nazis, dos grandes científicos que todavía uno de ellos era jovencito y no lo conocíamos. Qué barbaridad. Y el propio Arquímedes era un poco exhibicionista, ¿no? Le gustaba enseñar la cola. Yo creo que fue el primer stripper de la historia. Sí, es verdad. Eso cuenta la historia mezclada con la leyenda, pero que es muy verosímil, ¿no? Sí. Efectivamente, aquella vez que se metió en la bañera... y parece ser que al ver cómo el agua rebosaba por la bañera, él se dio cuenta de que efectivamente la cantidad de agua tenía una relación con el tamaño del cuerpo que se sumergía en la bañera. Ese es el principio de Arquímedes famoso, ¿no? El que permite entender por qué flotan los barcos. Parece ser que gritó ¡Eureka! Lo encontré, lo tengo, y salió corriendo desnudo, estaba bañándose por las calles de Siracusa, de la Siracusa del siglo III a.C. Entre otras cosas porque eso le permitió ganar una pequeña apuesta que tenía con el rey Hierón de Siracusa. Hierón le habían regalado una corona y el rey temía si era de verdad de oro o no era de oro. Y le dijo a Arquímedes: tú que eres tan listo, ¿me puedes decir si esta corona es de oro o me han engañado? Y no tenía ni idea Arquímedes cómo hacerlo. Y efectivamente, al descubrir su principio de Arquímedes, pensó que sumergiendo la corona en agua y conociendo la densidad del oro, podía saber si había desalojado más o menos agua, si era oro o no era oro. No le voy a decir si era oro o no, lo dejamos para que quien lea el libro, pero le dio la respuesta al rey. Qué cosa más curiosa. ¿Y cómo se te ocurrió? Porque la verdad es que es un enfoque muy, muy diferente. A mí me parece originalísimo, ¿no? Porque basado en la anécdota. La anécdota siempre es un buen vehículo, ¿no? Para llevarte a otras cosas más profundas realmente, ¿no? Es el chispazo, la curiosidad, ese chispazo que abre la mente, y una vez ya has abierto la mente ya ahí puede entrar cualquier cosa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que todos lo hemos percibido en las escuelas, nos enseñan el teorema de Arquímedes, nos enseñan la relatividad de Einstein. ¿Pero quién era ese señor? ¿Quién era Einstein de la relatividad? ¿O quién era Einstein Gauss? Tenía fama de ser muy machista, ¿no? Bueno, Einstein tiene una vida personal muy difícil de convivir. La verdad que sí, que fue una persona que trató a su mujer de la mejor manera, no concibía la labor de la mujer como debía de concebirse. A pesar de que él admiró profundamente a una mujer que también aparece en el libro, a Mary Nether, que era una matemática muy famosa en su época,
que curiosamente también, y hablando del mismo tema, pues tuvo que pasarse por hombre durante muchas partes de su carrera. O sea que la ciencia también no ha sido no ha sido diferente a otras disciplinas a la hora de marginar a la mujer. No, bueno, además tú lo destacas muchas veces, ¿no? Te he oído comentarlo, ¿no? Que las grandes olvidadas y por eso... ¿Qué te pasa a ti? Está mohina. Por eso pregunta... por eso está mohina, hablas de las grandes olvidadas de las mujeres. ¿Cuál fue la más agraviada? ¿Cuál crees tú que fue...? Pues yo lo tengo muy claro, con lo que acabamos el libro además, que es Jocelyn Bell. Jocelyn Bell es una mujer que sigue en activo, sigue estudiando, sigue investigando, es astrónoma, y en los años 50 del siglo pasado, pues en su laboratorio de Cambridge, con un radiotelescopio, descubrió unas pulsaciones raras en el cosmos. Una señal que era muy rara porque era muy periódica, ocurría exactamente cada cierto tiempo, y en la naturaleza no hay nada tan periódico, no hay nada tan exacto. De hecho, que pensaron que era un extraterrestre, que podía ser alguna civilización extraterrestre que estaba enviando alguna señal. Lo llamaron en broma LGM, de Little Green Men, de pequeños hombrecillos verdes, porque pensaban que podía ser algo no natural. No, luego descubrieron que era muy natural, eran los púlsares. Los púlsares son unas emisiones muy potentes de estrellas de neutrones en el cielo. Fue ella la descubridora, pero el artículo científico lo firmó su jefe, hombre, director del laboratorio, Anthony Hewitt, y el premio Nobel de Física, el primer premio Nobel de Física que se dio a un cosmólogo fue para él y no para ella, que había sido la descubridora. Pero bueno, y este tío, no, una vez que se descubre que ha sido ella, no tiene el... No hay marcha atrás. Claro, no tiene la es que no sé cómo decirlo, la decencia de coger y decir que ha sido esta y jamás se le ha repuesto. No se le ha repuesto ese agravio a Jocelyn Bell. Que vive aún. Vive aún. Vamos a llamarla nosotros y le damos un premio nosotros. Compramos el Oscar al más cachondo y se lo damos. Algo. Hay que hacer algo con esta mujer. Iba a preguntar si Chicos, hay a lo largo de la historia localizarla. de la ciencia muchas mujeres que hayan pasado inadvertidas o que se hayan tenido que hacer pasar por hombre. ¿Habrá alguna teoría, algún teorema, algo que haya firmado que haya resuelto una mujer y que haya firmado un hombre? Sí, hay muchos. Generalmente en la ciencia se produce ahora menos, pero se sigue produciendo. Las firmas de los artículos científicos que luego se hacen famosos se hacen pues muy protocolariamente. El director del laboratorio es el primero que firma y posiblemente el que haya estado detrás del descubrimiento sea pues un becario, una becaria, un científico junior que estaban trabajando en ello. Es una especie de costumbre científica que poco a poco se va arreglando, pero es que si además hace unos años, y no muchos por desgracia, eran mujeres, pues era mucho más difícil todavía acceder a ello, ¿no? Oye, y Tesla, fíjate la calidad con los coches, Sí. Oye, y que nos cuenta él en el libro que no era el más listo de la familia, ni mucho menos. No, al contrario, tenía además un hermano que era muy brillante y que además murió, y él siempre vivió con la sombra de su hermano y intentar emular a aquel hermano tan brillante. Pero era un genio, y era un genio, lo que consideramos, entre comillas, un genio loco. Pero además ha sido un genio al que se ha puesto en su sitio hace bien poco, ¿eh? Sí. Porque hasta hace nada, es que ni Dios sabía quién era Tesla, ¿eh? ¿Por qué Tesla ha tenido...? Por los coches. No, que porque ha tenido... porque ha sido olvidado Tesla por el tema de... Bueno, él no era la persona más ordenada del mundo, Sí. no era la persona que se cuidase a sí mismo más, que se conoce, y además le tocó convivir con Edison, que sí que era una persona muy ordenada, muy cuidada, muy ambiciosa y con una proyección de comunicación y empresarial muy grande. Y esa competencia, pues al final perdió Tesla. Pero Tesla está detrás de inventos que hoy todos utilizamos, de lo que estamos haciendo, de hablar por la radio, de vernos por internet. Todo eso es gracias a Tesla. Edison, que era de la familia de la duquesa de Cayetana, ¿no? Ni idea. Tomás Alva. Tomás Alva Edison, de verdad que se llamaba así. Es primo ¿De Cayetana? De Cayetana. Sí. Bueno, pues mira, qué bien. Y personaje también difícil, en la familia Edison, hay de todo. Hablemos de Marie Curie. Sí, bueno, Marie Curie es una Marie Curie, Bueno, ahí pedazo tiene, de mujer, ¿eh? Bueno, pero ahí Pedazo tienen de mujer, tres Oscar. Tienen en la familia tienen 3 Oscar, sí, ¿no? 3 Oscar. 3 o 4. 4 Nobel, porque tenían 2 ella, 4 Oscars. El marido y su hija. Su hija que también obtuvo el Nobel. Fíjate qué coñazo de familia debía ser. O sea, imagínate esas cenas. O sea, qué coñazo. Hombre, porque No, la es ciencia es impresionante. divertida, hombre, se puede hablar también de ciencia. Hombre, la y ciencia es muy reírse divertida, un nos lo montón. demuestra No, Jorge en su entre libro. ellos sí, pero tú imagínate que te invitan a cenar, no pillas ni una. No, tú imagínate que te invitasen a cenar, efectivamente, esa familia, la familia Curie, tú entras en un laboratorio, en un sótano en París, un laboratorio de noche, y de repente ves que en una sala empieza a salir una especie de luminiscencia fluorescente, así, una luz azul.
y claro, ya el radio estaban utilizando todo tipo de sustancias, de minerales radiactivos para entender cómo funcionaba aquello. A costa de su propia salud, porque ellos sabían que iban a morir, sabían que eso les iba a matar, no había ninguna protección, pero no podían dejar de investigarlo, ¿no? Bueno, el marido, Pierre, murió antes, pues, atropellado por una caravana de caballos mientras cruzaba la calle en París. Radioactivos. Sí, pues eran muy naturales, muy biológicos. Y Marie en el libro cuenta una historia que a lo mejor no es tan conocida, y es que fue una heroína de guerra. Ah, bueno, es preciosa la historia de Marie que cuentas, de Marie Curie, es preciosa. Sí, porque en París, durante los primeros días de la Primera Guerra Mundial, tienen que abandonar París muchos ciudadanos. El laboratorio donde ella estaba investigando, como la mayoría de los investigadores eran hombres jóvenes, pues fueron alistados, y se quedó sin investigadores. Y ella, con una delegación del gobierno, y en una cajita chiquitita se llevó un poco de radio y se fue al frente. Y con ese radio empezó a construir unos pequeños aparatitos de rayos X para ayudar a los soldados franceses. Ella era polaca, pero había sido adoptada en Francia, amaba Francia, ¿no? Y sufragó una pequeña flotilla de coches que llamaban los Petit Curie, los pequeños Curies, que con este aparatito dentro, para ir al frente y curar a los soldados franceses. Y bueno, y fue muy útil porque desde luego el gobierno francés le agradeció aquella heroicidad. Oye, hablábamos de ir a cenar con los Curie, que te podrías aburrir un poco. Con quien no te aburrirías nada es con Darwin. Bueno, Darwin era un vividor de la vida. El Club del Glotón. Sí. El Club del Glotón lo formaron en Cambridge, Darwin y algunos amigotes también de la universidad. No se vivía mal en Cambridge siendo estudiante en aquella época. Tenían sus propios sirvientes, tenían el servicio de lavandería. Bueno, era una cosa... Vivía muy bien un estudiante de Cambridge. Y en las horas libres hicieron un club gastronómico que consistía en comerse las especies animales más raras que se pudiesen encontrar. Qué bueno. Entonces llevaba uno un armadillo, un pangolín, y la cosa acabó no muy bien cuando a alguien se le ocurrió llevar un búho. Y Darwin escribe en sus memorias que es la cosa más asquerosa que ha comido jamás, era repugnante la carne de búho, y dejó el club precisamente a partir de ese momento. Bueno, muchas gracias, Jorge Alcalde. Bueno, Arquímedes, el del teorema, una historia de la ciencia para reír, llorar y pasar miedo, es muy divertido. Está muy bien escrito, además. Como bien podéis imaginar por esta charla. Y bueno, pues nada, como nos has prometido, vamos a acabar esta entrevista cantándonos algo. Venga, cántanos. Venga, muy bien. ¿Qué nos quieres cantar? Arquímedes, patria querida. Por ejemplo. Sigue. Escuchemos a Luis Venga, Gutiérrez. bueno, gracias, Jorge. Hasta otra.